6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la radio y la televisión nacionales y de las redes sociales. Entonces, señores, nosotros vamos a presentar de inmediato los temas que contemplamos tratar en el día de hoy. La primera pregunta: ¿hacia dónde llevan el caso aquel? ¿Hacia dónde va el caso aquel? ¿En qué escenario queda la modificación constitucional tras el documento del PLD? ¿Cuál es el aporte de una reforma laboral que no conduce absolutamente a nada? ¿Absolutamente a nada? Entonces, quiero también reiterar un llamado que he hecho en varias oportunidades a la comunidad evangélica, sobre todo, a la que respeto mucho, pero quiero reiterar mi llamado. Pastor evangélico, usted no es psiquiatra ni es psicólogo y no puede pretender actuar como tal, porque lo único que vamos a seguir cultivando de esa usurpación o de esas usurpaciones son tragedias. Son tragedias, lo único que vamos a seguir cultivando. Esta es una de las últimas, la del caso de esta médico, pero no olvidemos el caso en Santo Domingo Este de la joven Marisol Martínez, que fue asesinada por otro supuesto hermano de la iglesia, siendo los dos concurrentes a una iglesia, un fenómeno donde había una situación de esquizofrenia que se pretendió haberla subsanado con la conversión. Está el caso este del joven que terminó lamentablemente muerto por los incidentes que se produjeron en Ágora Mall. Ahí había un problema de salud mental, independientemente de que ese joven debió estar vivo. El caso de los jóvenes, o uno no tan joven, y la joven de Villa Altagracia. El caso de la joven de Villa Altagracia. Ahí hubo un caso de una persona que pretendió haber recibido un mensaje misional, salió al ejercicio de ese mensaje misional, convenció a una joven cuya familia lo que aspiraba era a llevarse esa niña a estudiar para Italia, donde vive su padre, lo que fuere. La joven fue convencida de este acompañamiento misional, sin medir las consecuencias de dónde me meto, porque la propia misión me protege, y ya usted sabe lo que pasó regresando a las 11 de la noche de Villa Altagracia en un trayecto que todo el mundo respeta, porque nada más se pasa por ahí por obligación o por emergencia. Entonces, eso hay que reiterarlo. Eso hay que reiterarlo. Aquí entonces nos encontramos con la situación esta. Ayer la Iglesia Monte Moriah ofreció algunas informaciones. Tras la tragedia, este es un trabajo que aparece de Miguel Caireta en Diario Libre. Tras la tragedia de Ana Josefa García Cuello, la médico militar acusada de decapitar a su hija de 6 años el pasado jueves 15 de agosto, la Iglesia Monte Moriah ofreció una rueda de prensa
para explicar lo sucedido. Fernando Suero, director de comunicación de la iglesia, explicó que Ana Josefa siempre había sido una mujer ejemplar. Ana Josefa siempre fue una mujer servicial, de familia, una madre ejemplar y una gran profesional. Entonces, hablaron de la niña, de una serie de cosas. José había explicado sobre lo del nombre de esta iglesia, el Monte Moriah, que aparece en Génesis 22 y se habla del sacrificio que Dios le pidió a Abraham de su hijo, que no llegó a consumarse. Entonces el Monte Moriah es el lugar donde se efectuó ese sacrificio, o donde no se llevó a cabo, porque el sacrificio no se materializó. Esa es otra situación que también hay que prevenirla con mayor responsabilidad. Con mayor responsabilidad. Problemas mentales y Antiguo Testamento son una combinación sumamente peligrosa. Problemas mentales y Antiguo Testamento son una combinación sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso lo que decíamos el día que José hacía estas precisiones o daba esta información, adelantaba esta información sobre el nombre de la iglesia y la relación con el sacrificio o el posible sacrificio del hijo de Abraham, que justamente el cristianismo nace sobre un mensaje en el que ya se ha producido el sacrificio propiciatorio. Lo que una de las cosas que va a aportar el cristianismo es la eliminación del sacrificio propiciatorio. Y luego eso se extendió a las otras prácticas monoteístas. Antes del sacrificio propiciatorio, se acudía al templo y en el templo la gente llevaba animales para el sacrificio. Y tenían que estar en condiciones especiales, etcétera. Llevaba animales para el sacrificio al templo. Luego del surgimiento del cristianismo, ya está dado por lo que plantea Juan, que lo del Cordero de Dios, se ha sacrificado el Cordero de Dios y ese Cordero de Dios se ha sacrificado para redimir ya los pecados. Es decir, no es que yo no sigo siendo pecador, es que a partir del sacrificio propiciatorio no requiero de llevar animales para ese sacrificio, porque ya eso se ha ejercido en nombre de todos. Y justamente a partir de ahí sale el cristianismo. El cristianismo es básicamente el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la base de las tres religiones monoteístas. Es la base porque es la Torá judía. Es también el primer libro del Islam, y su segundo es el Corán, el segundo el judaísmo, el Talmud, el segundo del cristianismo, el Nuevo Testamento. Eso es lo que marca la diferencia. Los segundos libros son lo que marcan las diferencias de estos credos, de estas creencias monoteístas. Entonces está muy claro que el cristianismo parte ya de una revisión y de una ruptura con ese tipo de práctica. Pero eso no una mente que tenga dificultad, y evidentemente que esa señora
las tenía, que esa señora no era una persona normal, no lo era, ni pudo haberlo sido antes de eso. Lo que pasa es que ahora nadie quiere asumir responsabilidad. Pero una gente que termine haciendo una cosa como esa debió de haber mostrado esa conducta en muchas cosas. En muchas cosas debió de haberla mostrado antes de llegar a una tragedia como esa.